Buen día, compañeros y maestros. Mi nombre es Lourdes Delgadillo y el día de hoy, 2 de abril del presente año, les voy a presentar el tema de acretismo placentario. Y pues bueno, la doctora encargada es Jessica. El personaje principal de esta presentación, protagónico, es la placenta. Como ya hemos visto en una presentación previa de la fisiología de la placenta, pues sabemos que es esencial para el correcto desarrollo del embrión. Mantiene la conexión con la madre y recibe de esta todos los nutrientes que necesita, además de la sangre y el oxígeno. ¿Y cómo va a realizar esto? Debido a ciertos tipos diferentes de transporte. Entre ellos incluimos el simple, en donde vamos a tener elementos como el agua, gases y electrolitos, facilitada, la glucosa, transporte activo, vitaminas y aminoácidos, y el más importante que fue pregunta del examen en ARA 2018, pequeño dato curioso, es la pinocitosis con virus, IgG y fosfolípidos. Entonces, como sabemos, la parte exterior de la placenta procede la transformación de la mucosa del útero, mientras que la interior, denominada trofoblasto, se configura a partir de los blastocitos del propio embrión, estableciendo una compleja red de vasos sanguíneos a través de los cuales el feto recibirá los nutrientes que necesita. Como podemos observar, la inserción normal de la placenta es sobre el endometrio, que durante la gestación se modifica y pasa a llamarse decidua. El acretismo placentario. Vamos a tener tres tipos diferentes de este espectro, que va a ser placenta acreta, increta y percreta. En resumidas cuentas, y para no hacerme repetitiva, lo vamos a llamar espectro placenta acreta o simplemente espectro en la presentación, pero también se le conoce como placenta adherente mórbida o anormalmente invasiva placentación. Y bueno, ¿por qué estamos viendo este tema? Debido a que clínicamente es importante porque la placenta no se separa espontáneamente en el parto y los intentos de extracción manual provocan hemorragia que pueden poner gravemente en peligro la vida de la. En el primer tipo de estos espectros vamos a tener la placenta creta, que se va a presentar de los 3 en un 63%. Esta puede ser total o parcial. Entonces, ¿en qué consiste? La placenta no se inserta sobre el endometrio como lo podemos ver en la imagen de la izquierda, sino sobre el memetrio. ¿Por qué? Por insuficiente desidualización del primero, es decir, en estos casos la desida es escasa o no existe, de modo que se carece de una línea fisiológica de división a través de la capa esponjosa decidual, como podemos ver en la imagen. Entonces, el siguiente tipo, va a ser la increta, se va a presentar en un 15%. ¿Qué ocurre aquí? Pues bueno, la placenta no solo se inserta sobre el memetrio, sino que además va a penetrar en él, como podemos ver en la imagen que ya pasa la capa del memetrio. Por último, tenemos la placenta percreta, que va a representar un 22% de este espectro, en donde la placenta va a atravesar endometrio, miometrio, y además va a alcanzar la serosa peritoneal, pudiendo llegar a órganos vecinos, entre ellos el más común, la vejiga, como vamos a ver más adelante. Entonces, un ejercicio rápido e identifiquen cada una los tipos que es. Les doy 3. Pues bueno, la primera va a ser una excreta, o sea, de izquierda a derecha. La primera izquierda va a ser acreta, en medio percreta y la última va a ser increta. Entonces, les traje una imagen para poderla ver de manera macroscópica. Esta es pues una muestra obtenida en la cesárea con histerectomía de una placenta percreta. ¿Y cómo sabemos esto? Porque, como podemos observar, afecta el segmento uterino inferior y el conducto cérvico-uterino. Las siguientes diapositivas pues hablaremos de las características. El factor de riesgo más importante para desarrollar este espectro de placenta acreta va a ser un antecedente de placenta previa o una cirugía anterior. Este es una gráfica que hice de un estudio que leí, que era prospectivo, incluyó 723 mujeres con placenta previa sometidas a cesárea. Entonces, podemos observar en esta gráfica
que en la línea de las Ys, es decir, en la vertical, va a ser el porcentaje de presentar una placenta acreta, y de manera horizontal podemos observar el número de cesáreas que va a tener una paciente. Es decir, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que a mayor cesáreas tenga la paciente o se haya sometido, a mayor también va a ser directamente proporcional el porcentaje de que esta paciente presente una placenta acreta. Y bueno, ¿esto por qué se da? Como les comentaba, debido a la formación de la decidua, a menudo es defectuosa en el segmento uterino inferior, sobre la cicatriz de una cesárea previa o después de un raspado uterino. Entonces, quedándonos con el raspado uterino, de los factores de riesgo más comunes va a ser el antecedente de una cirugía uterina, ya sea miomectomía, dilatación, legrado, ablación endometrial. También, pues, obviamente la cesárea, edad materna mayor de 35 años, multipariedad, antecedentes de radiación pélvica, extracción manual de la placenta e inclusive procedimientos de infertilidad. Entonces, en la presentación clínica, pues bueno, se va a sospechar de un espectro de placenta acreta debido a los hallazgos en los exámenes de ultrasonido obstétrico mientras la paciente está asintomática. A menudo se diagnostica durante la exploración ecográfica prenatal de mujeres con factor de riesgo, que como ya les acabo de mencionar, placenta previa o cirugía uterina previa, de mayor importancia, una cesárea. Además, la primera manifestación clínica va a ser la hemorragia profusa al intentar la separación de la placenta de manera manual. ¿Por qué se va a dar esto? Pues bueno, la hemorragia va a ser más grave debido a que va a haber mayor invasión en el endometrio. Entonces, esto se da debido a que mayor invasión, invasión, va a haber mayor hipervascularidad del lecho placentario. En ciertos estudios también se mencionaba que el riesgo de placenta acreta aumentaba en 8 veces cuando la concentración de alfa-fetoproteína sérica materna estaba elevada, mayor a 2.5, sobre todo en el segundo trimestre. Y pues bueno, además, la placenta percreta, que les recuerdo, es la que pasa serosa y órganos adyacentes, como la invasión de la vejiga, puede causar hematuria durante el embarazo. Si bien la detección y el diagnóstico prenatales son importantes para que la paciente y su familia puedan recibir asesoramiento sobre la sospecha de anormalidad placentaria, y se puede desarrollar un sitio apropiado y un plan efectivo para el parto. Entonces, tenemos que la preparación preoperatoria, incluida la disponibilidad de experiencia quirúrgica, radiológica, componentes sanguíneos para transfusiones y equipo apropiado, va a mejorar el resultado de esta paciente. Además, vamos a realizar un procedimiento de cribado. ¿Qué les quiero dar a entender con esto? Toda paciente con factor de riesgo se debe de someter a una exhaustiva evaluación ecográfica transabdominal y transvaginal aproximadamente entre las 18 y 24 semanas de gestación, debido a que esta edad gestacional, el diagnóstico prenatal de una placenta acreta puede realizarse o descartarse con una precisión cercana al 90%. Debemos de tratar de identificar mejor el crecimiento de la placenta en las paredes uterinas antes del parto. Si bien anteriormente se realizaba una ecografía. ¿Y por qué se dejó de utilizar? Porque se vio que tuvo una sensibilidad del 33% para detectar una placenta acreta. Entonces, ¿cuál es el estudio que nos va a ayudar? Pues va a ser el ultrasonido. ¿Por qué? Porque tiene una predicción de invasión endometrial con una sensibilidad del 100% y un valor predictivo positivo del 78%. Además, se puede hacer una resonancia magnética o un Doppler. Sin embargo, esto es como secundario a un ultrasonido o a los factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles van a ser los dos hallazgos que tienen tan buena sensibilidad y tan buen valor predictivo positivo?
1. Una distancia de menos de 1 milímetro entre la interfaz de la vejiga y la serosa. Y 2. La identificación de lagunas intraplacentarias grandes. Entonces, pues bueno, ¿con qué se come eso, no? Las flechas blancas van a representar los vasos retroplacentarios, es decir, van a invadir el miómetro y ocultan como la línea o interfase entre la vejiga y la serosa. Esta puede ser causada por la placenta percreta o la neovascularidad relacionada con la placenta acreta o increta. Abajo, como podemos ver en las flechas negras, observamos los lagos venosos intraplacentarios o lagunas placentarias. Estos van a ser grandes y regulares, en el centro de un lóbulo o cotiledón adyacente al miómetro. Y bueno, como podemos ver en esta imagen, ¿qué va a ocurrir o qué van a hacer estas lagunas placentarias? Pues van a reemplazar la homogeneidad placentaria normal y le va a dar un aspecto a la placenta patológica de carcomida. Entonces, en resumidas cuentas, estas lagunas placentarias van a ser numerosas de forma irregular y el miómetro subyacente se va a encontrar adelgazado, perdiendo esa línea entre la vejiga y la serosa. Habiendo identificado esto, pues ¿qué vamos a hacerle a la paciente? Entonces pasemos al manejo. Como lo repito y que debe de quedar bien claro, la valoración preoperatoria minuciosa permite hacer una mejor planificación. Antes de la operación, se deben de colocar catéteres con punta de globo en las arterias ilíacas internas. Estos se van a inflar después de la extracción del feto para disminuir la hemorragia durante la expulsión de la placenta y se va a realizar una histerectomía si es que está indicada. Y pues bueno, ¿qué vamos a hacer en la atención del alumbramiento? Los riesgos en este tercer periodo del trabajo de parto dependerán pues del sitio de implantación, la profundidad de la penetración en el miómetro y el número de cotiledones afectados. Nosotros ya vamos a ver, gracias al control prenatal, que la paciente, como les he venido diciendo, tiene o presenta una placenta creta y vamos a tener todo de manera adecuada, o sea, la atención preoperatoria. Pero ¿qué va a pasar con una paciente que no tiene un adecuado control prenatal? Pues bien, vamos a sospechar de acretismo si la placenta no se ha desprendido dentro de los 30 minutos del parto, si los intentos de extracción manual no pueden crear un plano de separación o si la tracción de la placenta causa una gran hemorragia. Y bueno, entonces el tratamiento adecuado ideal va a ser la histerectomía. Pero ¿qué pasa con aquellas pacientes que tienen una fertilidad insatisfecha y dicen, ok, bueno, tengo esta patología, pero quiero tener todavía más hijos? Antes existía el tratamiento conservador, el cual incluía la extracción manual de la placenta como fuera posible, seguida del taponamiento uterino. Sin embargo, por desgracia, al momento de realizar este tipo de tratamiento, el 25% de los pacientes morían, o sea, sí es mucho. Leí en un artículo que si se diagnostica placenta creta, se debe indicar histerectomía durante la cesárea a las 34 semanas. Entonces, las pacientes que deciden tener más hijos, se ha considerado dejar la placenta en su lugar para prevenir la hemorragia masiva que requiere la histerectomía y así se conserva la fecundidad y se evita el daño potencial a las estructuras pélvicas. Sin embargo, se ha visto que hemorragias se van a presentar después de 2 semanas a 3 meses del parto. Entonces, pues a fin de cuentas van a terminar estas pacientes lamentablemente en histerectomía. Y pues para terminar, un breve resumen, es importante considerar el control prenatal, recordar que tenemos 3 tipos, que este aspecto de placenta creta incluye 3 tipos, acreta, percreta, increta, y pues bueno, siempre evitar la hemorragia en la paciente, como les comenté, tener un buen trabajo tanto médico preoperatorio y pues bueno, tener bien en cuenta y pedir el consentimiento informado, pues de que muy probablemente la paciente se le vaya a realizar una histerectomía. Pues bueno, aquí está mi bibliografía. Espero que les haya gustado esta presentación. Es un tema muy cortito y pues bueno, estoy a sus órdenes para cualquier aclaración.